Bienvenidos a la Universidad Benito Juárez, estudiantes de la maestría en Derecho Internacional Corporativo, en este módulo denominado Regulaciones del Comercio Internacional. Yo soy el doctorante Antonio Santos Bisbal-Lambi y nos encontramos en la cuarta semana, la última de nuestro módulo, la cual está denominada Las Estrategias en Comercio Internacional. Las metas a tratar dentro de esta semana están: primero, conocer las diferentes estrategias en comercio exterior para así tomar la mejor decisión. Segundo, las condiciones en las que se debe realizar la conquista del mundo por parte de nuestros productos y servicios. Tercero, identificar la importancia de tomar una decisión en cuanto a las estrategias de comercio internacional. Cuarto, tener una noción sobre los conceptos de dumping, convenios de doble imposición y los tratados de libre comercio. La descripción de nuestro tema de esta cuarta semana, el tema que ya hemos dicho que vamos a describir son las estrategias de comercio internacional, así como conocer las estrategias más usadas y analizar cómo elegir a la mejor. También miramos las nociones de los temas dumping, convenios de doble imposición y TLC. Las actividades a desarrollar en esta cuarta semana estarán dos: un foro sincrónico y la actividad de la tarea del ensayo. En el foro sincrónico seleccionarán un tema de la guía de la semana y darán su aporte en el foro de la plataforma hasta el 14 de diciembre a las 12 de la noche, de la misma forma como se venía desarrollando todas estas semanas cuando hicimos los foros. Luego, el día 17 de diciembre a las 7 de la noche, hora de México, explicarán su intervención escrita que dieron en la plataforma en el foro, y para que los compañeros y yo podamos dar nuestras opiniones y así intercambiar puntos de vista. Esta asistencia y opiniones en el encuentro sincrónico pues son obligatorias. Esto tendrá una puntuación de 12 puntos. Después estará la tarea de esta semana, que en esta ocasión deberán realizar un ensayo en el cual tendrán como puntos de partida las estrategias de comercio exterior utilizadas o más utilizadas en su país, así como también describir cuáles son los más importantes de doble imposición si lo existe y si existen los más importantes tratados de libre comercio que se encuentren en su país. El recurso que deberás tener en cuenta para desarrollar esta actividad o esta tarea será la guía de la semana 4 y los links que se encuentran disponibles en dicha semana. Esto tendrá una puntuación de 13 puntos. Listo, entonces vamos a empezar el tema de nosotros de esta semana, que son estrategias de comercio internacional. La situación actual del comercio internacional nos obliga a decisiones, y estas decisiones también nos obligan a hacernos muchas preguntas al momento de querer conquistar el mercado internacional. Primero, ¿qué producto queremos vender y en qué países? Lo primero que tenemos que indagar es ¿qué podemos vender? Este aspecto viene determinado por las exigencias de cada país, las exigencias técnicas de los gobiernos o la composición del producto. Puede determinar que sea inviable venderlo en determinados países. En el sector de la alimentación este aspecto es primordial. Las exigencias técnicas tienen como objetivo proteger al consumidor final, sin embargo también son utilizadas por los gobiernos como barreras a la importación. Ejemplo de estas barreras artificiales son las sofisticadas normas sanitarias y de calidad que existen en algunos países. Al ser diferentes de las del resto del mundo, impiden la venta en el interior de productos que no sean fabricados expresamente para el país. Después de verificar que nuestros productos cuentan con las exigencias técnicas y composiciones exigidas en el país, debemos valorar las posibles modificaciones que podamos tener. Luego tenemos y nos asalta la pregunta: ¿qué modificaciones tenemos que hacer en el producto? En lo relativo a este aspecto debemos decidirnos por una política de marketing de estandarización o adaptación del producto. Estandarización supone la venta del producto con los mismos atributos que el del mercado nacional. Por el contrario, adaptar el producto implica modificarlo adaptándolo a cada uno de los mercados al que se va a dirigir. Será necesario que analicemos caso por caso cada una de las posibilidades atendiendo a las ventajas de cada una de las opciones. Está, por ejemplo, cuando son productos industriales, cuando son productos de consumo. Cuando son productos industriales atienden a necesidades globales y las especificaciones técnicas no varían mucho entre países. Esto hace que las estrategias de marketing que empleemos en el mercado local puedan ser
extrapoladas a los mercados exteriores. Los productos de consumo sí están muy afectados por las costumbres y tradiciones de cada país. Esto hace muy probable que tengamos que realizar modificaciones que no deberán afectar a la esencia del producto. Luego está otra pregunta: ¿qué marca comercial emplearemos? Está demostrado que el valor de la marca y nombre comercial es uno de los mayores atributos intangibles con los que contamos en nuestra empresa. En el momento de decidir si utilizar la misma marca o la cambiamos, debemos tener en cuenta unos aspectos importantes. Primero, que optemos por un nombre de fácil pronunciación en el idioma local, evitando confusiones y connotaciones negativas en la cultura del país destino. Debemos prestar atención en este aspecto, pues uno de los errores más frecuentes es querer mantener la marca a toda costa a pesar de resultados impronunciables en el idioma del país destino. ¿Está nuestra marca registrada en el país al cual vamos a dirigirnos? La marca con la que decidamos dirigir a otros mercados debe estar registrada en el país donde vamos a comercializar. El registro de la marca es una forma de protegernos frente a posibles copias realizadas por terceros. Para obtener más información acerca de esto, debemos documentarnos, especialmente con propiedad intelectual e industrial. Si no nos documentamos con relación a esto, podemos perder pues toda nuestra idea de negocio y todas nuestras actividades por personas que sí lo hagan y se apropien de nuestra idea y la registren, y obviamente van a poder soportar de que son dueños de eso porque van a tener algo más tangible. Otra pregunta que ¿está el embalaje, envase y diseño del etiquetado adaptado al país de destino? Los daños más frecuentes que sufre el producto son producidos por las vibraciones y movimientos periódicos durante el transporte y almacenaje de las mercancías. Por este motivo es de suma importancia elegir un envase y embalaje que proteja debidamente nuestra mercancía. En la elección del tipo de envase y el embalaje debemos tener en cuenta lo siguiente: el medio de transporte de mercancía, que este medio de transporte puede ser marítimo, aéreo, por carretera o por ferrocarril. La duración del transporte, las características y el tiempo de nuestra mercancía va a estar almacenada en origen y en destino. Los durante el transporte, distribución y almacenaje. El diseño del envase es un aspecto clave en la promoción del producto en el punto de venta al cliente final. En lo tocante al tamaño y a la forma, existen grandes diferencias en todo el mundo. En países muy desarrollados donde el nivel de renta es alto, es aconsejable utilizar envases mayores y con mayor número de unidades por envase. Por el contrario, en países poco desarrollados donde el nivel de renta es menor, sería mejor utilizar envases más pequeños o incluso vender por unidades. Otros aspectos del envase, como la preferencia de colores, envases transparentes, materiales, etc., pueden cambiar de manera significativa de un país a otro. Desde el punto de vista de la productividad, lo idóneo sería que estandarizáramos formas, tamaños y materiales, colores, anagramas y símbolos exteriores. Dependiendo del envase utilizado, el cambio de colores, anagramas y símbolos en el etiquetado puede realizarse con bajo costo. El etiquetado de nuestro producto está afectado por tres elementos importantes: el idioma, la legislación del país, la información dirigida al consumidor. Son los tres aspectos importantes que tienen que tener en cuenta cuando vamos a hacer el etiquetado. ¿Qué garantías y servicios postventa vamos a ofrecerles? La garantía y servicios postventa que ofrecemos vendrá determinada por las características de señalar un teléfono nacional en el que se recojan los posibles incidentes y sugerencias. En caso de que operemos mediante un intermediario comercial, este aspecto de garantías y servicios postventa deberá estar reflejado en el contrato, pidiendo ser el propio intermediario el que realice el servicio postventa. ¿Ya? Entonces es supremamente importante esta parte. Estrategias para penetrar el mercado foráneo. ¿Cómo irrumpir en un mercado con poco receptivo? Una cosa es querer hacer negocios en un país particular y otra muy diferente, que se nos permita el acceso al país en condiciones razonables. El problema de ingresar en un país poco receptivo o bloqueado requiere aplicar la mega mercadotecnia, es decir, usar las capacidades económicas, psicológicas y políticas, así como las relaciones públicas para conseguir la cooperación
de las partes de dicho país. Por ejemplo, Pepsi Cola usó la megamercadotecnia cuando trató de ingresar en el enorme mercado de India. Pepsi trabajó con un grupo de empresarios de ese país para conseguir que el gobierno diera el visto bueno para su ingreso. Tanto las empresas nacionales de refresco como los legisladores contrarios a las multinacionales se oponían a que Pepsi entrara a la India. Así que Pepsi tuvo que presentar una oferta que el gobierno de la India nunca pudo rechazar, porque Pepsi le ofreció a la India exportar suficiente cantidad de productos agrícolas para compensar con creces la erogación para importar el jarabe para el refresco. Pepsi también prometió concentrar gran parte de sus actividades de venta en las zonas rurales para ayudarle con su desarrollo económico. Las empresas además ofreció construir un centro de investigaciones agrícolas y proporcionar tecnología para el procesamiento y el empacado de alimentos, así como para el tratamiento de aguas. Después de 3 años de negociaciones, la burocracia india finalmente acepta la propuesta amplísima de Pepsi. Está claro que la estrategia de Pepsi era un paquete con una serie de beneficios que consiguieran el apoyo de los diversos grupos de interés con influencia en la decisión de su ingreso. El problema mercadotécnico de Pepsi no se limita a solo la aplicación o aplicar las 4P en un nuevo mercado, sino más bien se trataba de su simple entrada al mercado en primera instancia, al tratar de ganarse el gobierno y a los grupos políticos, así como de mantener una relación razonable una vez admitida pues, en la India. Pepsi tuvo que sumar 2 P's más, la política y la opinión pública. Mientras más, otras empresas grandes han aprendido que establecer buenas relaciones con los gobiernos anfitriones rinde sus frutos. Por ejemplo, Olivetti entra a los mercados nuevos construyendo viviendas para sus empleados, apoyando obras de caridad y de artes locales y contratando y capacitando a gerentes locales. IBM patrocina programas de nutrición para niños latinoamericanos y ofrece asesorías agrícolas al gobierno de México. Polaroid está ayudando a Italia a restaurar la última cena de Leonardo da Vinci. Entonces, es sumamente importante toda esta serie de estrategias que se pueden hacer, que se pueden hacer, ¿ya? Entre las estrategias más importantes que podemos tener son la exportación, el licenciamiento, el freighting, la participación, consorcio, maquila y manufactura propia, contratos de administración, adquisiciones y fusiones y el joint venture. Vamos a hablar acerca de las estrategias más importantes. La exportación es la forma más sencilla de penetrar internacionalmente. Consiste en que la compañía produce fuera de su destino de venta y lo envía para su venta. Como es lógico, cualquier exportación debe superar requisitos legales para el normal desarrollo de las actividades y de los países destino. El licenciamiento, ¿en qué radica? Consiste en otorgar derechos legales, patentes, marcas, procesos a compañías en el extranjero que estén interesadas en exportar el nicho de mercado. El licenciamiento es el mecanismo más seguro de penetración internacional, pero al mismo tiempo es generalmente el menos rentable. El franchising es el otorgamiento de un paquete fijo de productos y sistema de producción bajo el modelo de licencia. El contratante aporta el conocimiento de mercado y participa en el manejo, mientras que el dueño de la franquicia aporta su marca y su modelo de negocio. Participación consiste en compartir el manejo de las empresas colaboradoras en el exterior, accediendo a la fortaleza del socio que se encuentra en el extranjero y su conocimiento y experiencia previa. Es basar las actividades de las empresas que quiere expandirse con empresas en el exterior para que le maneje su distribución y comercialización. Luego están los consorcios. Es parecida a la participación, pero generalmente implica muchos participantes y grandes cantidades de recursos. El consorcio generalmente se genera cuando ninguna empresa en el exterior ha llegado al mercado objetivo. La maquila y la manufactura propia.
implica la producción en el mercado de destino. Es la forma de mayor riesgo de penetración, pero generalmente más rentable, como es lógico. Para crear empresas en el exterior, el retorno de la inversión debe ser muy alto para recuperar costos a mediano plazo. Luego está el contrato de administración. Básicamente consiste en subcontratar empresas a cambio de honorarios e incentivos por resultados. Se da cuando la compañía que quiere penetrar a un mercado extranjero no desea utilizar parte de sus recursos en la administración externa. Ahora tenemos las dos últimas opciones. Adquisiciones y fusiones consiste en comprar empresas gemelas en el extranjero y utilizarlas como catapulta de inserción internacional. Implica el control y capacidad logística completa para asumir su manejo. También implica un riesgo alto, acompañada de alta rentabilidad. El joint venture es básicamente cuando dos o más socios arrancan de cero en un modelo basado en comienzo y creación de nuevas empresas con operaciones en el extranjero. Luego tenemos qué son las estrategias y sus razones de escogerlas, ¿ya? Para competir a nivel internacional no hay un único camino. El tipo de producto o servicio que hagamos, la experiencia que tengamos a nivel internacional, el mercado al que nos dirijamos, el posicionamiento que pretendamos conseguir, deriva en que elaboremos un tipo de estrategia u otro. En términos generales, hay dos enfoques que podemos adoptar, ¿ya? Un enfoque que es el enfoque global y el otro es el enfoque multidoméstico. ¿Qué es el enfoque global? La misma estrategia de marketing que se va a aplicar por igual en todos los mercados en los que está la empresa, los mismos productos, con los mismos envases, haciendo las mismas campañas de promoción, etc. El enfoque multidoméstico se adaptará a los elementos de marketing mix, precio, comunicación, a las características de cada mercado. Enfoque muy centrado en las necesidades del consumidor. Estos dos enfoques traen también unas ventajas importantes. ¿Cuáles son las ventajas del enfoque global? Que se ahorran costos derivados de la adaptación de los productos. Y en el multidoméstico, los productos están mucho más enfocados a los gustos y necesidades de los clientes. Luego vamos a tener aquí cuándo escoger una estrategia u otra. Que además de los productos y servicios de la propia empresa, la elección depende más de variables externas que de los propios factores internos. Entonces tenemos, fíjese que dice, cómo dice esto. Entonces una de las variables se encuentra la globalización de los gustos y costumbres, las economías de escala, los ciclos de vida internacional del producto, los medios de comunicación global, las exigencias locales y las áreas económicas. Entre estos podemos enfatizar en la globalización de los gustos y costumbres. Una de las consecuencias de la globalización es que se ha producido una homogeneización de los gustos e incluso de hábitos de consumo. Si esto es lo que sucede con los productos que se están comercializando, merecerá la pena llevar a cabo una estrategia global. Sin embargo, determinados bienes o servicios son percibidos de manera diferente dependiendo de multitud de factores domésticos y es necesario seguir una estrategia diferenciada atendiendo a estos factores del entorno. Otro de los aspectos que podemos mencionar aquí es las economías de escala. Cuando las estrategias de las empresas está basada en costos, conseguir economías de escala es importante, por lo que la estandarización de la estrategia de marketing contribuirá a este fin. Muy importante esta parte que acabamos de hablar. Luego nosotros hablamos dándole otra mirada a las estrategias de comercio internacional. En la actualidad el entorno económico cada vez son menos las empresas que solo se desarrollan su actividad en la área local. A medida de la globalización avanza a todos los sectores de la economía, las empresas deben buscar nuevas estrategias para lograr sus objetivos empresariales, ¿ya? Las estrategias para penetrar mercados exteriores son muy variables, teniendo en cuenta un extremo las exportaciones, en el otro las inversiones directas, ¿ya? Analizando bastante esta situación encontramos tres aspectos importantes como son la exportación, la licencia y franquicia y la inversión en el extranjero.
La exportación, pues ya estuvimos hablando de ese concepto, pues esta se divide también en exportaciones directas e importaciones indirectas. Las exportaciones directas, las características de este tipo de exportación radican en que la gestión de promoción y comercialización de los productos es realizada por la propia empresa, ya sea a través de su propio departamento de comercio exterior o mediante la creación conjunta de una entidad especializada. La exportación y internacionalización, la empresa no se compromete en las tareas de comercialización y marketing de sus productos en los mercados de destino, tareas que son encomendadas a empresas intermediarias de comercio exterior. Esta alternativa proporciona un bajo control sobre las operaciones internacionales y un menor conocimiento de la actividad internacional, ¿ya? Luego se encuentra la licencia y franquicia. Otra alternativa que poseen las empresas para tener una presencia internacional es el otorgamiento de licencias o franquicias a terceros asentados en el mercado de destino. Entre las ventajas atribuibles a esta forma de penetración está el bajo recurso de recursos. Entre sus inconvenientes figura la oportunidad que brinda a potenciales competidores para acceder a una tecnología que no conocían, ¿ya? Luego tenemos por tercer punto la inversión en el extranjero, en el exterior. Representa un elevado riesgo y a la vez proporciona un mayor control de las operaciones internacionales. Además incorpora gran cantidad de recursos, lo cual se traduce en una barrera para las pequeñas y medianas unidades económicas. Entre las inversiones en el exterior más comunes encontramos la inversión en filial y la inversión mixta o joint venture, ¿ya? Entonces, obviamente estos dos conceptos los vamos a poder ampliar en la guía de la semana 4. Luego tenemos los factores condicionantes al momento de seleccionar la estrategia de penetración internacional, que están los factores externos y los factores internos. Los factores externos que tenemos son el mercado objetivo, las condiciones del coste, los factores ambientales, las condiciones del mercado doméstico, y entre los factores internos también podemos las características de este producto y los activos comprometidos que se puedan tener. Es supremamente importante estos factores que los podamos analizar y los podamos mirar en nuestra guía. Otro tema importante, obviamente de pronto las personas creen que no es de tocar dentro de este punto, son estos que vamos a mencionar ahorita, que son el dumping, los convenios de doble imposición y los tratados de libre comercio. ¿Por qué quise tratar estos temas en esta guía? Porque son complementarios a ellos. No solamente vamos a tratar en las estrategias, las estrategias más comunes que ahorita hay. Esto también entra a alimentar pues la ética en la que tenemos que también trabajar, porque si vemos ahorita el dumping es la práctica continuada de vender productos y servicios por debajo de su precio de coste, ¿ya? Entonces esto no debería pasar. Es un término anglosajón derivado del término dump, que significa vender, verter o derramar. Se utiliza como sinónimo de vender por debajo del precio de fabricación o coste de un producto con el ánimo de reventar el mercado y la competencia. Imagínense. Inicialmente el dumping estaba relacionado con una práctica de comercio internacional, de forma que una exportación se traslada a otro país por debajo del precio de coste para tratar de apartar a la competencia local. Sin embargo, actualmente el dumping surge en la totalidad de los campos y mercados, tanto internacionales como locales, aunque en el mercado local se conoce más comúnmente como precios predatorios. Ahí los tipos también, toda la vida tiene tipos. Aquí estamos también los tipos de dumping. Pueden existir varios tipos de dumping dependiendo del origen y motivación que se alcance. Está el social, cuando por ley se obliga a tener precios bajos en algunos productos, como por ejemplo productos básicos de subsistencia. También está el tipo de cambio, motivado por variaciones en los tipos, de forma en que algunos países el tipo de cambio haga que los productos se vendan muy por debajo que sus competidores y de los costos nacionales. Está también el oficial, cuando los productos tienen subvenciones y exenciones fiscales para poder vender a bajo precio. Están los predatorios. Es el propiamente conocido como dumping, ya que consiste en vender a conciencia y de manera manifiesta a precios por debajo del coste, ya sea para introducirse en un mercado o formalizar monopolios.
se trata de ocasionar pérdidas a corto plazo para conseguir abrir beneficios en el medio y a largo plazo, destruyendo a su paso la industria circundante. Entonces aquí también tenemos que se han desarrollado prácticas anticompetitivas. El dumping como práctica ha existido realmente siempre. Es habitual encontrarse campañas de marketing en las que un producto se regala o se vende a un precio mucho menor del objetivo. Pero esto se hace de forma temporal y abiertamente conocida, mientras que las prácticas anticompetencia, entre las que se señalan el dumping, entienden estas modalidades como forma desleal de participar y competir en un mercado. Sin embargo, bien diferente es tener en un mercado en competencia donde algunos de los agentes operan de forma desleal, contradiciendo la política y los acuerdos comerciales de legislación vigente. En este sentido, son los acuerdos del GATT a nivel global lo que regula estas prácticas en cuanto a comercio internacional, mientras que los propios estados y acuerdos de libre comercio son los que regulan y prohíben estas prácticas a nivel nacional, impidiendo así reventar un mercado por la operativa de prácticas anticompetitivas. Entonces, es supremamente importante tener claro este concepto. Ahora el otro concepto que quiero tratar es qué es un convenio de doble imposición. Un convenio de doble imposición es un tratado internacional firmado por dos o más países, bilateral o multilateral, cuya finalidad es determinar a qué país corresponde el gravamen cuando son varios los que inicialmente tienen el derecho a su exacción. La doble imposición internacional es una situación que se produce cuando un mismo hecho imponible que afecta a una misma persona es gravado en dos países diferentes en el mismo ejercicio fiscal. Dicho de otra manera, se puede dar una situación en la que haya un acto, una obtención de renta que pueda ser susceptible de pagar impuestos por parte de una misma persona física o jurídica en dos países distintos en el mismo año fiscal. Para evitar que se paguen dos veces por ese mismo hecho, los países firman acuerdos internacionales que explican en qué país de los dos hay que tributar por ese hecho. El tipo de convenio internacional para evitar el doble imposición más frecuente es el convenio bilateral, que incluye la imposición directa sobre renta y patrimonio con carácter general. Menos frecuente son los convenios multilaterales, aunque tenemos ejemplos como los firmados por los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, y los países del Pacto Andino como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El principal objetivo de estos convenios de doble imposición es promover las inversiones exteriores, bien sea extranjeras en España o de capital exterior, ya que dotan de seguridad jurídica a los inversores y reducen la fiscalidad de dichas inversiones. Por otra parte, estos convenios también son herramientas útiles para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, puesto que suelen contemplar mecanismos de intercambio de información y colaboración contra el fraude entre los estados firmantes. Un ejemplo muy claro de esto es que España tiene suscritos 102 convenios de doble imposición con diversos países. ¿Cómo funcionan estos convenios de doble imposición? Funcionan por dos métodos. Está el método de exención, que el estado de residencia del sujeto pasivo renuncia a gravar las rentas obtenidas por el mismo en el país extranjero. Para ello, lo que suele hacerse es delimitar los hechos imponibles, es decir, se define qué rentas de las obtenidas en el extranjero están sujetas a gravamen y cuáles no. El otro método está el método de imputación, donde las rentas percibidas en el estado de la fuente, el país en el que se haya generado esa renta, es incluida en la base imponible del perceptor al objeto de su gravamen por el estado de residencia, y de la cuota así obtenida se deducirá el impuesto satisfecho en el estado de la fuente o el impuesto que corresponda satisfacer en el estado de residencia si la renta se hubiese obtenido en el mismo. Se somete a tributación la renta total generada por el sujeto,
pero permite una deducción equivalente a la cuota del impuesto establecida en el país extranjero. Por último, ya tenemos el tema que son los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y de servicios entre los países participantes como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles por los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Los tratados son regulados por la Organización Mundial del Comercio, quien vela para que se cumplan las normas y regulaciones propuestas en el tratado y que éste a su vez esté fundamentado en las leyes de comercio internacional. El primer tratado de libre comercio en el mundo fue Tratado Franco-Británico de Libre Comercio y fue firmado en el año de 1860. Los objetivos principales de los tratados de libre comercio son, primero, eliminar barreras que afectan o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado. Segundo, promover las condiciones para una competencia justa. Tercero, incrementar las oportunidades de inversión. Cuarto, promocionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Quinto, establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia. Sexto, fomentar la cooperación entre países miembros. Y séptimo, ofrecer una solución a controversias. En nuestro país contamos con diferentes tratados internacionales, los cuales varían de intensidad y puntos dependiendo de la apertura de cada país. El más famoso tratado de libre comercio de América Latina, de América en el norte, está tratado con el TLCAN, pero en la realidad tenemos más tratados de libre comercio que de pronto uno no conoce, como el tratado de libre comercio, el TLC del Grupo de los Tres, el TLC de Japón, la Alianza del Pacífico y el TLC de la Unión Europea. Este de la Unión Europea tuvo bastante controversia porque tuvieron que haberse sentado mucho para que este TLC se hubiera podido firmar. Como también en Colombia hace unos pocos años también firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual demoró muchos años en que se pudiera cristalizar. En conclusión, los tratados de libre comercio han dado pie a un intercambio de mercancías mayor y con más facilidad entre las naciones. Entonces, es supremamente importante esta parte de los tratados de libre comercio. En conclusión, nosotros para competir a nivel internacional no hay un único camino. El tipo de productos o servicios que hagamos, la experiencia que tengamos a nivel internacional, el mercado a que nos dirigimos, el posicionamiento que pretendamos conseguir deriva en que elaboremos un tipo de estrategia u otra. Al momento de elegir nuestra estrategia vamos a necesitar mucha experiencia y poder analítico del mercado. Y es por esto que podemos mencionar algunos conceptos que nos complementarán, como son el dumping. El dumping, que se refiere a la práctica de vender por debajo del precio normal a precios inferiores al costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado. El otro punto está los convenios de doble imposición, que son aquellos firmados entre dos países para impedir la doble tributación, es decir, que se grave dos veces el mismo impuesto a la renta en dos territorios distintos. Encontramos los tratados de libre comercio, que estos han dado pie a un intercambio de mercancías mayor y con más facilidad entre las naciones. El licenciamiento en negocios internacionales tiene que ser capaz de adherirse a ellos, estudiarlos e inclusive proponer nuevas alianzas y modificaciones para mejorarlos aún más. Es de suma importancia que te apropies del conocimiento de esta semana, ya que así podrás tener bases para tomar o aconsejar a tus clientes cuál es la mejor estrategia de comercio exterior que deben aplicar o que tú mismo debes tomar, ¿ya? Pues ya llegamos aquí a la última semana. Aquí siempre en esta lámina teníamos que íbamos a ver la próxima, pero ya como esta es la última, me queda decirles que para mí fue un placer muy, muy grande haber estado aquí haciendo pues mi debut como docente de la
Universidad Benito Juárez, y para mí no es un adiós para ustedes, para mí es un hasta siempre y darles bendiciones a todos mis estudiantes de esta maestría. Les recuerdo dos cosas. Primero, que se va a tener un receso de fin de año del 17 de diciembre al 13 de enero. Y que no se olviden de diligenciar la encuesta para así saber cuál fue tu experiencia y así poder mejorar día con día gracias a tus observaciones. Te deseo lo mejor, un feliz fin de año y espero que nos veamos el 17 de diciembre. Cuídate mucho. Nos vemos y siempre a la orden la Universidad Benito Juárez.